tardes a todos, disculpen la demora, ha habido unos problemitas técnicos, no sé si ha podido entrar Rita, tenía problemas para entrar. De paso yo aprovecho para decirles algunos avisos parroquiales. En primer lugar, esta es la anteúltima clase, la clase del martes que viene va a ser la última. A partir de ese día, probablemente ese mismo día o el miércoles, van a estar habilitados en nuestro canal de YouTube todos los videos de las clases, es decir, nadie va a tener excusa si no lo pudo ver en su momento, si no pudo estar presente, para poder refrescar a los efectos de hacer el trabajo práctico, para el cual tienen 14 días a partir de la finalización. O sea que después les vamos a decir exactamente qué día pueden tener un máximo, porque creo que cae 13, puede ser que lo entreguen el 14, no más del 14 de julio, la entrega del trabajo práctico. Si no hay ningún inconveniente, si los profesores están de acuerdo, va a ser devuelto y corregido, calculo que a fines de julio, primeros días de agosto, para que puedan después recibir su certificado. Les recuerdo, el certificado va a ser otorgado, como se dijo al principio, con el 80% de la asistencia y con la aprobación del trabajo práctico. ¿Alguna otra duda, alguna otra cuestión? ¿La plantean ahora o la plantean por mail? Ya si, no sé si no tienen ninguna otra duda. Todavía hay gente que no tenga el Drive, porque tengo entendido que alguien lo ha reclamado o ha reclamado que no ha podido estar en las clases, en las dos últimas clases, que no tiene el material. Todo el material de las clases, todo está subido a ese Drive. Si hay alguien que todavía no lo tenga, lo vamos a volver a compartir en el día de hoy. Si más, lo dejo al doctor Tigo para que siga con la clase. No le quiero robar más tiempo. Bueno, buenas tardes. Buenas. Como dijo Regina, hoy es casi la última clase, clase o charla, encuentro. La idea es tratar de abordar por lo menos brevemente, en lo que nos dé el tiempo, un montón de normas que yo considero que son, por lo menos en el derecho animal, desde donde lo trabajamos y en nuestro territorio, las más importantes, a las que por ahí más se le presta atención, algunas nuevas, otras no tanto, y hacer alguna comparación en algunos de los casos con la situación, por ejemplo, en Uruguay. Vamos a tratar de, cuando hablemos de carreras de perros, tratar de ver qué es lo que ocurre en Uruguay. Cuando hablemos de jineteadas, tratar de ver qué es lo que ocurre en Uruguay, porque hay situaciones legisladas o con proyectos en camino. Yo lo primero que quiero hacer es tratar de decir algo, es lo que estábamos hablando hoy antes de entrar a la sala, digamos, o lo que yo decía antes de entrar a la sala, con respecto a una pregunta que quedó pendiente al final de la charla anterior, del encuentro anterior, sobre el tema de la autonomía. Yo entendí que tenía que ver con esto de la autonomía del derecho animal como rama jurídica y la metodología y las herramientas que se utilizan. La verdad es que creo que algo dije cuando hablé de la constitucionalidad de las normas y de dónde, digamos, partir con esa interpretación para poder considerar a los demás animales como sujetos de derecho, como personas. Creo que algo por ahí dije con esto de la constitucionalización del derecho, con la constitucionalización básicamente del derecho privado, como se dice. La verdad es que hoy hablar de ramas absolutamente separadas, como cajones, como compartimentos estancos, como se dice siempre, que no tienen conexión una con otra y que no se prestan o que no se ceden, por ejemplo,
principios, reglas, métodos, es un poco difícil hoy en día. Eso podía por ahí plantearse hace un tiempo atrás, cuando el derecho civil era derecho civil, derecho privado, y no se tocaba con el derecho público, y el derecho penal iba a su lado, y el derecho constitucional. Hoy la verdad que el derecho, por lo menos como yo lo veo, como trato de entenderlo y de aplicarlo, de pedir su aplicación, es como un sistema jurídico. Y me parece que desde ese sentido, si hablamos del método, de un método exclusivo del derecho animal para ser aplicado, me parece que no. Yo tiendo a aplicar o a interpretar, entender y aplicar el derecho como un sistema, como un todo, como un órgano o un organismo, no como un órgano, digamos, que cumple una determinada función sin conexión con los demás. La verdad es que, a ver, uno empieza a buscar y doctrina y pensadores hay que han escrito un montón de estas cuestiones, y yo creo que prefiero, si es tomando el derecho como, ya no como aplicación, no como una disciplina que debe aplicarse, sino como investigación, si se quiere. Me gusta tomar, por ejemplo, algo que dice siempre, citando a otros también, Gordillo, que es administrativista y no tiene nada que ver con el derecho animal. No sé si personalmente adscribe el derecho animal, pero su profesión, digamos, es administrativista casi puramente. Tiende a decir que, por ejemplo, no hay aplicado al derecho administrativo digamos, no se aplica en puridad ni un método inductivo ni un método deductivo, no se puede inferir de casos particulares una regla para aplicar después de vuelta a casos, a otro caso particular por ser semejante. Él habla de casos, y los casos son todos particulares y todos necesitan una atención con todo el sistema jurídico que tenemos a mano. Me parece que, digo, para no entrar y para no hacer muy largo el tema, y que puede llevar quizás una o dos unidades de un curso de derecho, me parece que eso es lo que también está detrás del derecho animal, ¿no? Que venimos a romper hasta con eso, si se quiere. De tomar prestado de otros y prestarle a otros cosas que por ahí antes se creían exclusivas de las diferentes ramas del derecho. Espero que haya respondido al menos en parte la pregunta, y si no, lo retomamos al final o en la clase que viene, no hay ningún problema. No sé si Sergio o si Rita tienen algo para decir respecto a esto, si no... No, en particular no. Seguimos. A lo mejor lo único que podría agregar en cuanto al derecho animal es que está determinado por la certeza científica y moral de que los animales no humanos son seres vivos, digamos, de todo esto que estuvimos hablando, y que en realidad es un derecho incipiente, ¿sí? Que asume un carácter de promotor de derechos, e incluso de inventar y desarrollar conceptos y conceptualizar cosas que no están conceptualizadas, y desde ese punto de vista de promotor de derechos es que trabajamos. Es un derecho que pone en crisis conceptos tradicionales del derecho, pero que lo hemos estado hablando, privilegios que establece ese derecho y modo de actuar que merecen ser cuestionados. Y entonces este aspecto disruptivo desata por un lado controversias, y por otro lado nos obliga a, tal vez también un poco a, por lo menos en cuanto a doctrinario y a las conceptualizaciones, a hacer camino al andar. Y por supuesto que además esta defensa que asumimos de los derechos animales no es inocua. Y esta afectación de derechos y este cuestionamiento a situaciones establecidas. Simplemente eso que quería agregar.
Bien, perfecto. Aclarado el punto, yo lo primero que voy a hacer hoy para las diferentes, creo que es algo que tiene que ver con las diferentes cuestiones que vamos a tratar. Así que voy a compartir, si es que estoy habilitado. No. Si puede ser, Ezequiel, no sé quién está como administrador, como anfitrión, para poder compartir. Es un videito corto de 1 minuto 45. No es largo ni mucho menos. A ver dónde está. Si es que puedo. Díganme si ahí están viendo el video. Sí. Bien. ¿Está pensado para que no tenga sonido? ¿No salió el sonido? No. No, Nadie escuchó el sonido. no. Bien. No está pensado para que salga sin sonido. Bueno. La verdad es que era una... de hecho, yo lo escuché con sonido. No sé cuál pudo haber sido el inconveniente. La verdad es que no lo sé. A ver, voy a tratar de traducirlo y Rita en esto tiene mucho más base que yo. El sonido que había era parte del discurso, parte de la exposición que hizo José Mosterini en el Parlamento cuando fue a defender por qué debían prohibirse, abolirse las corridas de toros en España. Es un audio que dura una exposición que dura creo que unos 15 minutos. Yo tomé el último minuto y medio cuando él plantea que después de diferenciar ética y moral, algo que Rita hizo al comienzo de este curso, dice que aunque se consideren tradicionales ciertas prácticas, si nosotros por ese solo motivo las seguimos sosteniendo, por el hecho de que son tradición, seguiríamos estando en la edad de piedra. Y la verdad es que hemos evolucionado desde todo punto de vista, científico, normativo. No estamos en la edad de piedra, eso no hace falta probarlo. Sin embargo, se siguen manteniendo prácticas con la excusa, con lo que yo considero hoy que es una excusa de la tradición, la costumbre. Porque así se hizo siempre o porque así se hizo desde hace tantos años. Digo, ahí había imágenes de las corridas de toros, porque el tema que él estaba tratando, pero después lo quise vincular con algo que vamos a tratar hoy y
y otras cosas que tienen que ver con esto, pues son las jineteadas, lo que hay detrás de la casa. Por ejemplo, había imágenes de chicos de muy corta edad que estaban expuestos a animales ya desmembrados, cazados, muertos, y que eso se justifica con la práctica de la caza, con otras cuestiones que tienen que ver muchas veces con situaciones o contextos de pobreza, de necesidad. Hoy estamos hablando de esto y la verdad es que haber visto en las redes hace 48, 24 horas videos bastante cruentos, bastante crueles, bastante fuertes para cualquiera, aunque se dedique al derecho animal. Digo, yo haber visto un jabalí ya condenado, digamos, físicamente, siendo violentado por una persona con todos los rasgos de psicopatía que es imposible ver en una persona humana. La verdad es que es fuerte hasta para quien se dedica a eso y que ve casos de crueldad, no digo todos los días, pero que se ven, y que se ven causas, y se ven fotos, y se ven pericias, y se ven necropsias, y uno no se acostumbra. Te agrego algo a eso, sí. Mauricio, que en realidad a mí una de las cosas que me parece súper importantes para tener en cuenta desde la defensa de los demás animales es el hecho de exigir argumentos, ¿no? Algo que parece estar un poco en desuso, exigir argumentos sólidos para la defensa de las acciones que se llevan a cabo. Porque esto que vos planteabas al principio, esto de la tradición, es una falacia, ¿no? Es algo que es psicológicamente persuasivo, pero argumentativamente incorrecto, mal formulado. Las premisas que tienen que respaldar o las razones que tienen que respaldar eso que se afirma no están bien dadas. Una falacia de apelación a la tradición, que se llama ad antiquetatem, es como decir, bueno, esto siempre se hizo, por lo tanto hay que seguirlo haciendo. Aunque eso implique que siempre hayamos hecho las cosas mal y las sigamos haciendo por inercia. Y lo mismo pasa cuando nos encontramos con cuestiones como la caza o la exposición a la violencia explícita contra otros cuerpos, contra otros seres, que se justifica por razones que en realidad no están fundadas. Y también eso no es casualidad, porque al no dar buenos argumentos no se exponen a que podamos contraargumentar y desarmar eso, ¿no? Entonces se apelan a otras cuestiones que tienen que ver con la emocionalidad, con, bueno, apelar al hambre, por ejemplo, que es también otro tipo de falacia que hay que poder identificar para poder exigir que estas cosas, si se van a fundar, se funden en razones reales y que tengan una solidez. De contrario, simplemente estamos hablando sobre la nada. Absolutamente, absolutamente. Y creo que esto tiene que ver con los 4 o 5 puntos que es la idea tocar primero. El primero tiene que ver con la situación de las carreras de perros. Siempre yo voy a tratar de hablar y espero limitarme por lo menos en lo que sé que es a la normativa y a la situación que se ha vivido siempre en la República Argentina y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, que fue una de las provincias que tuvo regulación de las carreras de perros. En realidad de las carreras de galgos. Y voy a empezar por ese antecedente, porque también lo hemos debatido y para ver qué es lo que hay detrás, qué es lo que había detrás de eso. En la provincia de Buenos Aires hemos tenido una ley, y después voy a hacer una postilla, es a modo anecdótico quizás, pero algo que sigue estando como publicitado, que tiene que ver con política comunicacional. En Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires teníamos vigente desde el año 2000, o sea, estamos apelando a cuestiones que se dicen tradicionales. Yo he escuchado mucha gente decir que las carreras de galgos en diferentes provincias, como Santa Fe o como Córdoba, eran tradicionales, eran desde siempre, y la verdad es que no. Y las carreras de perros, si uno va al origen, ni siquiera fueron originarias de Argentina. Y de hecho, lo que está pasando, como cuando hablábamos de las leyes de perros potencialmente peligrosos que se siguen reglamentando porque parece que los legisladores en las diferentes jurisdicciones
se han dado cuenta de que tenían leyes pero que no estaban en uso o en práctica porque les faltaba alguna reglamentación, entonces han empezado a tratar de ponerlas en vida práctica, desempolvarlas. Y con esto pasa algo similar. En los países de donde vienen estas prácticas, pongámosle costumbres o tradiciones en los términos que dice Mostering, ya se están dejando. Es decir, Inglaterra está dejando de utilizar la práctica, está clausurando, cerrando los canódromos, las pistas, y nosotros seguimos debatiendo si esto es una cuestión ética o no, seguimos debatiendo si es una acción que tiene que ver con la tradición o con la cultura y la idiosincrasia de un pueblo, de una sociedad, de una comunidad. ¿Qué es lo que decía esa ley del año 2000 en la provincia de Buenos Aires, ley 12.449? El artículo 1, básicamente, que el que contenía la prohibición, decía: prohíbese la realización de carreras de perros, cualquiera sea su raza, con excepción de las que se realicen en aquellos canódromos creados y habilitados por ley. Uno, cuando va a los fundamentos y cuando sigue leyendo el texto son 5 artículos, de los cuales uno es simplemente de forma, así que quedan 4 artículos, o quedaban 4 artículos utilizables. Cuando va a los fundamentos uno ve que lo que se trataba de controlar no era la violencia ni el maltrato hacia los perros, sean galgos o la raza que fuere, sino el juego clandestino. Lo que se trataba, por lo menos a mi entender, era de controlar y de centralizar las apuestas clandestinas, tratar de obtener un ámbito más de recursos para el Estado, para el fisco. ¿Y por qué? Porque esa ley también tenía como antecedente una anterior, que era la que aprobaba o habilitaba expresamente, y esto no se ve muy habitualmente, que una legislatura provincial sancione una ley específicamente para una cuestión que tiene que ver con un municipio particular, y era un canódromo que existía desde el canódromo desde antes, pero la ley se sancionó en 1994, que habilitaba o aprobaba el funcionamiento de un canódromo ya existente en la localidad de Villa Gesell, partido de la Costa, municipio de la Costa de la provincia de Buenos Aires. Y había un cierto descontrol con el resto de la provincia, básicamente, con lo que era el juego y la apuesta clandestina. Básicamente eso fue lo que llevó al legislador a sancionar estas 2 leyes, primero aprobando un canódromo, reconociendo la existencia de un canódromo concreto, y después diciendo que solo serían legales las carreras realizadas, organizadas en canódromos que estuvieran habilitados. Con esta situación se estuvo hasta la sanción de la ley nacional 27.330. Esto fue en el año 2015-2016, hubo un debate muy fuerte, hubo incluso activismo el día mismo de la sanción de la ley, hubo una situación bastante similar a la que ocurre cuando las normas dividen tajantemente aguas, porque una cosa es que reglamente o regularice situaciones, podríamos hablar de bienestarismo y un montón de cuestiones, y otra cosa es que directamente de legalizarla pase a prohibirla. La grieta es tajante y es un abismo el que separa a 2 sectores de la sociedad, los que querían seguir y reconocer más reconocimiento, digamos, a la práctica, y la prohibición, con además, no solo prohibición, sino con una sanción penal en realidad. Digamos, está convertida hoy la organización y la promoción y realización de carreras de perros, cualquiera sea la raza, y en cualquier lugar de la República Argentina, está sancionada como delito. Hoy, si uno ve los antecedentes quizás y los fundamentos de esa norma, ya se está luchando contra otra cuestión, se está luchando contra el maltrato y la crueldad hacia los propios animales. Para ir viendo las normas que de alguna u otra manera, y aunque nos guste que vayan por más, yo siempre voy a decir lo mismo, quiero que vayan por todos los legisladores,
las normas que van cambiando la mirada. En algunos casos de a poco, en algunos casos con todo. En este caso fue saltar de la regulación a la prohibición y a la sanción como delito, con penas económicas y con penas de prisión que son considerables. ¿Cuál es la cuestión esa anecdótica que yo quería resaltar hoy? Y después quizás podemos hacer un contrapunto o un intercambio con Rita, porque ellos tienen allá una situación bastante similar, pero a través de un decreto y con un proyecto de ley, creo, que está todavía para tratarse en Uruguay. Pero ¿qué es lo que yo quería decir con respecto a la política comunicacional? Porque el Estado tiene sus formas de comunicar lo que quiere comunicar. Hay una página que es argentina.gov.ar, gov con B larga, donde uno puede consultar y hay breves mensajes muy concretos sobre cuestiones de maltrato hacia los animales, entre otras cosas. Y cuando uno consulta si los animales pueden trabajar, por ejemplo, la pregunta es si los animales pueden trabajar. Esto está hasta el día de hoy publicado en ese sitio. No estoy diciendo algo que se haya dado de baja, digamos, en el 2016, cuando se sancionó la ley de prohibición o de sanción de las carreras de perros. Una de las preguntas es si los animales pueden trabajar, y la respuesta desde el Estado es: los animales pueden trabajar siempre lo hagan en condiciones adecuadas a su estado, fuerza física. Y ahí nos metemos con una cuestión que está reglamentada, regulada indirectamente en la ley 14346, porque sanciona como delitos determinadas situaciones o conductas que tienen que ver con utilizar al caballo, básicamente al caballo, como herramienta. Pero hay otra pregunta, que esa puede llegar a ser cierta si uno la lee de determinada manera. Podríamos decir, y bueno, ¿cuáles son los aportes que se le pagan en favor del trabajador? Entre comillas, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con otras ramas incluso del derecho. Pero hay otra pregunta, que es muy, por lo menos para mí, más llamativa todavía que esta, y es si las carreras de galgos, no de perros, sino las carreras de galgos están prohibidas. Y la respuesta que me da el Estado es: en la provincia de Buenos Aires se prohibieron las carreras de perros clandestinas, están permitidas las carreras que se hagan en canódromos habilitados por ley. Y copia enlace a la ley 12.449 de la provincia de Buenos Aires, que si uno la busca sigue estando como vigente. Digo, wow. Estas son las inconsistencias que tenemos en el sistema y una política comunicacional que yo no sé si alguien se olvidó de modificar. La verdad es que no tengo esa respuesta, no sé por qué sigue estando eso así. Quizá podríamos intentar llegar para que eso se modifique, porque quien entra y encuentra esta respuesta puede considerar o puede creer razonablemente, y más allá de la ficción legal que el derecho tiene, de que la ley se reputa conocida por todos, no sería aplicable, alguien podría considerar que esto realmente es así y decir: desconozco la ley 27.330. Digo, son esas cuestiones que se dan con el derecho de los demás animales que quizás no se daría con otras situaciones que tengan que ver por ahí, por ejemplo, con el género, o si se dieran con el género no estaríamos hablando de esto como una especie de anécdota. Sería algo realmente grave que esto ocurriera. A mí me parece tan grave como cualquier otra situación. Rita, después de esto, que puede dar para risa y para... Me genera mucha indignación en realidad. Tengo que decirlo. Sí, es que te da primero risa y después, cuando pensás, decís: no puede estar, no puede ser real, pero es. Bueno, en realidad, más que es porque estoy como muy comprometida con esa causa puntualmente, que me parece algo muy traído de los pelos que no se actualice y que se desinforme con algo que es, bueno, es la segunda ley penal sobre animales que tiene Argentina, ¿no? Creo que no hay más, o sea, es nada, es algo que hay que solucionar lo antes posible, sin lugar a dudas. Yo les hago un poquitito la historia en general. Como saben, yo trabajo en la ONG Trato Ético Animal de Uruguay, y en conjunto con Proyecto Galgo Argentina, en 2018 generamos una campaña internacional que se llama Galgo Libre Internacional, con delegaciones en Uruguay, en Chile y en Brasil por el momento. De la campaña uruguaya Galgo Libre UI es que surge
todo el trabajo para replicar lo que fue la prohibición de carreras de galgos en Argentina, que logró la ley penal, en Uruguay. Cuando se prohíben el 16 de noviembre de 2016 en Argentina, y pongo la fecha exacta porque fue un mes después que nosotros empezamos a movernos en Uruguay, porque ya se habían empezado a mover los galgueros acá, empezó a avanzar un poco lo que era el turismo galguero y empezaron a moverse hacia Uruguay y hacia Chile sobre todo. En Chile las carreras de galgos tienen una impronta bastante distinta a la de Uruguay, más similar a lo que era en Argentina principalmente. Pero a partir de allí empezaron a trabajar por acá en regulaciones, un departamento, el departamento de Río Negro, que autorreguló las carreras de galgos, y allí empezaron a surgir determinados canódromos, bueno, que estaban incluso siendo auspiciados por el gobierno municipal del departamento de Río Negro. Más o menos por analogía, lo que nosotros llamamos departamento es lo que en Argentina se llama provincia, pero a nivel Uruguay, ¿no? Mucho chiquito. Entonces, con esa autorregulación también surgió una asociación uruguaya de galgueros, que tuvo personería jurídica, era la AU, Asociación Uruguaya de Galgueros Unidos, y bueno, nuestra campaña empezó a moverse en dos frentes puntualmente, lo que tenía que ver con el lobby político, el empezar a informar a los legisladores sobre lo que estaba sucediendo con las carreras de galgos, en diferentes órdenes, y también lo que estaba sucediendo, llevarlo a la gente. Afortunadamente, después de que logramos que se prohíban en diferentes departamentos, esto impulsó una movida social muy grande, recolección de firmas, diferentes tipos de activismos, y a través del trabajo conjunto durante mucho tiempo con Presidencia de la República, año 2018, se logra una prohibición por decreto presidencial, o sea, por decreto directo del presidente del momento, el doctor Tabaré Vázquez, se firma la prohibición de carreras de galgos y se presenta un proyecto para que sea aprobado por el Poder Legislativo también, la prohibición por ley de las carreras de galgos. Ese proyecto terminó encajonado, también vino el periodo electoral, pero afortunadamente no se esperó a que se aprobara por ley, sino que quedaron finalizadas en Uruguay a partir del 26 de diciembre de 2018. 2 años después de esto, los galgueros intentaron reflotar un poco todo eso con el cambio de gobierno también, apelando a nuevos legisladores, a un poco el desconocimiento. Nuevamente, desde la campaña Galgo Libre Uruguay, estuvimos informando a los legisladores. Hicimos un informe donde recopilamos toda esta información que presentaba Mauricio, el origen de las carreras de galgos, de dónde viene su tradición, su idiosincrasia, de qué clase de vínculo humano-animal devienen y cómo se está dando esto en los países donde realmente está regulado. Primero está retrocediendo, como bien decía Mauricio, y se están prohibiendo en los lugares donde tiene el arraigo oficial, y en segunda instancia que en los lugares donde está regulado tiene determinadas características, como por ejemplo podemos saber los números de perros muertos en pista, que no es que la regulación pueda evitarlo, sino que, bueno, tenemos una cantidad de perros muertos en pista que se sacrifican y se ponen otros, la cantidad de estupefacientes que se encuentran en el cuerpo del perro, etc. Y los subsidios que el Estado tiene que dar para mantener las carreras de galgos vivas, que, bueno, por ese lado hay diferentes formas de llegarle a los legisladores, ¿no? Si no es por lo que implica para los animales, por lo menos es el costo económico hacia los contribuyentes y el Estado. Finalmente, en Uruguay, prohibidas las carreras de galgos por decreto, así siguen, no se reflotó, tampoco se dio cabida nuevamente a las peticiones de la AU. Afortunadamente en Uruguay pudimos identificar crueldad extrema de la presidenta de la Asociación de Galgueros Unidos en Uruguay hacia los galgos que explotaban en carreras, los estaba dejando morir en su casa agusanados y bueno, ya habían muerto 2, pudimos rescatar 2 más. Hoy están felices en otros lugares, pero fue la evidencia concreta de la desidia y el maltrato y la explotación de los galgueros. Y a partir de allí fue un fuerte impulso también para las campañas Chile. En Chile hay 2 proyectos. Uno es de regulación impulsado por los galgueros. Los galgueros tienen una asociación en Chile también que trabaja mucho en lobby político y están muy arraigadas las tradiciones en general. Y otro es de prohibición, que fue aprobado en la Comisión de Ambiente
en Chile, pero en paralelo, y esto es una locura, porque en paralelo en otra comisión se aprobó la de regulación y ninguna de las dos llegó a plenario como para discutirse todavía, así que la campaña en Chile está más que activa. Y en Brasil es donde se han dado como los avances más recientes. Río Grande do Sul, después de bueno, un trabajo bastante activo de la Delegación de Gago Libre Brasil, en el que estuvimos en contacto con el programa fantástico do Globo, que se logró hacer una intervención bastante buena y de recolectar información sobre las carreras de galgos, videos donde se muestra cuál es la realidad de las carreras de galgos. Esto se hizo público, influyó mucho también en esta prohibición que se dio hace muy poquitito en el estado de Río Grande do Sul, que es, bueno, en nuestro estado limítrofe acá en Uruguay, donde estaban migrando la gran mayoría de los galgueros uruguayos también, y vamos por San Catarina, que ya tiene algo presentado y avanza hacia la prohibición, así que más o menos ese es el panorama regional. Bien, bien. La verdad que es bueno saber que se está avanzando y que se está avanzando en el mismo camino y con el mismo horizonte, digamos. El otro tema que sigue, o la otra cuestión que sigue, que viene desde una normativa también existente, esta es básicamente de la provincia de Buenos Aires y no ha tenido modificaciones, es el tema del encierro y de los zoológicos y establecimientos que tienen animales vivos para exposición, básicamente zoológicos. Yo entiendo que la misma norma es aplicable a oceanarios, acuarios, porque no discrimina el tipo de, como sí lo hace la ley de protección de la fauna o de conservación de la fauna silvestre, que dice que excluye de su aplicación a las especies que tengan que ver con la pesca. Que digo, y abro paréntesis en esto, es extrema la facilidad y la habilidad que tenemos los seres humanos para encasillar, etiquetar y discriminar cuando tenemos una función para los animales, también para las personas humanas. Obviamente esto ha pasado siempre, ¿no? El hecho de ponerles una etiqueta, con esa etiqueta logramos que tengan una función asignada, un lugar en la sociedad asignado y determinado del que no se puede mover. Digo, lo mismo pasa con lo que hacemos con los demás animales. Esa ley de la provincia de Buenos Aires es la ley 12.138 y básicamente también me voy a referir brevemente a los fundamentos. Digo, la ley vino a modificar una situación que ya estaba visibilizada, y era la crueldad y el maltrato que los animales sufren, la violencia que los animales sufren estando en cautiverio. Digo, ya venía muy visible el tema de los comportamientos estereotipados, de la mortalidad de animales por diferentes causas que tienen que ver exclusivamente con el encierro, muertes que en un ámbito natural probablemente, y es una cuestión contrafáctica quizás, pero probablemente no se hubieran dado, hubieran ocurrido. Y eso ha pasado en todo el mundo. La historia de los zoológicos no es nueva, no es de la provincia de Buenos Aires, ni es de la República Argentina, es muy antigua. Colecciones de animales han tenido emperadores, reyes, así que no es una cuestión que tampoco tiene un solo motivo o un solo objeto, digo, mostrar poder, hacer obsequios, dominar al otro, pero básicamente a mí hay una autora que con este tema me gusta mucho seguirla, yo ya la mencioné creo en alguna charla, y es Marta Tafalla, con doble L. Ha escrito y ha trabajado mucho el tema de los fines, de los objetivos, de lo que hay detrás de los zoológicos, de lo que hay detrás del encierro, del confinamiento de las diferentes especies. Y buscando dar razones, si se quiere, de eso se tratan sus trabajos,
de la justicia o injusticia, de la ética o no de la existencia de estos establecimientos. La conclusión obviamente es que no tienen hoy una razón que los justifique, no tienen en la actualidad una función más que económica y estética. Ella básicamente se dedica a la estética dentro de la como rama, digamos, de la filosofía, si quiere, se ocupa mucho de la estética. Y dice que la función que tienen los zoológicos es puramente estética y económica, no tiene ningún tipo de relación, por lo menos fundamental o principal, con esa alegada conservación o preservación de especies, con la rehabilitación, porque la verdad es que lo que hay es un tráfico enorme de individuos de diferentes especies. Hay un mercado negro que también a los propios establecimientos a veces les sirve. Tenemos ejemplos, y creo que el ícono hoy, por una cuestión de divulgación, por una cuestión de activismo y por una cuestión de 3 décadas confinado en una piscina, es Yameng, una orca macho que lleva ya más de 3 décadas con excusas, confinado en una pileta con agua que ni siquiera es la que necesita. No me voy a detener, y la idea no es ir en contra de nadie, ni de ninguna organización, ni ninguna empresa en particular. Lo que sí creo que hay, desde todos los puntos de vista, argumentos y fundamentos suficientes para decir los oceanarios, los acuarios, los zoológicos no tienen hoy la función, no cumplen hoy ninguna función justa ni ética. Sin embargo, esta ley 2238, que vino a reglamentar los establecimientos, me gusta agarrarlas desde los fundamentos a las leyes, porque ahí es donde los legisladores o los que proponen la idea deberían, y en muchos casos así sucede, expresar por qué proponen lo que proponen. Y la verdad es que, sabiendo todo lo que se sabe, sabía ya cuando se sancionó esta ley, la reglamentación de estos establecimientos con el argumento de tratar de modificar la concepción de los zoológicos como hogares de exhibición para pasarlos a centros de rehabilitación, funciones que no cumplen, y sabiendo que había ya suficientes casos con comportamientos, como dije. No voy a hablar de patologías porque no es mi área, obviamente, pero sí cuestiones de estrés y comportamientos estereotipados y de enfermedades muy típicas y que hoy ya están estudiadas y acreditadamente focalizadas en los encierros. La verdad es que estamos en las antípodas de la sanción de la ley que prohíbe las carreras de perros en todo el ámbito de la República Argentina. ¿Qué quiero decir? Estamos en una situación como la previa a 2016, cuando se sanciona como delito la organización, promoción y realización de carreras de perros. Acá estamos con una reglamentación de un establecimiento aún vigente que se sostiene hacia la justificación, si se quiere, de tener solamente animales con el fin de rehabilitarlos. Tenemos ejemplos muy claros de varias cuestiones. Uno es de que la reconversión es posible, y creo que el ex zoológico, hoy Bioparque de Mendoza, es un ejemplo patente de que se puede reconvertir, de que se puede salir del esquema del zoológico cuando no se tiene un objetivo que tenga que ver con otras cosas que no sea la protección de los animales. Y tenemos también en el otro extremo un zoológico clausurado, como quienes viven en la República Argentina, o quienes viven más precisamente en la provincia de Buenos Aires, conocerán el zoológico de Luján, que ha hecho, donde se han cometido un montón de atrocidades, como por ejemplo el contacto de animales con seres humanos y demás, como atracción.
incumpliendo toda una serie de normativas que llevaron a la clausura. Y ahí entra una pregunta que quizás muchos siempre se hagan, o que siempre surge, y no siempre la lee básicamente en las redes, cuando suceden estas cosas, estas situaciones de clausura, de zoológicos, de cárceles, de seres sintientes. ¿Qué sucede con esos animales? ¿Quién se tiene que hacer cargo? Bueno, creo que es lo más resaltable de esta ley, que pone en cabeza de quien es el titular del establecimiento la conservación de los animales una vez que está clausurado el establecimiento, y hasta tanto se resuelva definitivamente su permanencia, por lo que fuera, por una cuestión de imposibilidad de trasladarlos a otro lugar, por edad, por patologías, por las causas que fueren, o hasta tanto se pueda hacer cargo de otra institución de esos individuos. Digo, me parece que ese es un eje central que es rescatable de esta norma, y que es una duda que surge siempre cuando pasan estas cuestiones de clausuras de establecimientos por incumplimiento de determinada normativa. Yo, citando a Marta Tafalla, voy a simplemente leer una conclusión que tiene uno de sus trabajos. Los dos trabajos que yo tenía, por lo menos dedicados exclusivamente a este tema, están subidos en la carpeta del Drive, así que lo pueden leer. Sería abusar, digamos, comentar todo y cada uno de los temas que aborda y las conclusiones, pero sí me interesa leer por lo menos textualmente la conclusión a uno de esos trabajos, el más nuevo. Dice: dado que la única función que realizan los zoos es una función estética, y dado que no la realizan de forma satisfactoria, además, podemos sostener que no existen buenas razones que legitimen la existencia de los zoos. Para los animales lo mejor es poder desarrollar en sus hábitats su forma de vivir, y para las personas que quieran apreciar estéticamente los animales, lo mejor es observarlos en libertad. Digo, quienes estamos de este lado sabemos que eso es así y que es lo mejor que nos puede pasar. Y esto va a ser un paréntesis, un comentario, tiene que ver con una cuestión personal. Yo siempre trato de ir a lugares cuando puedo, ir a lugares donde pueda conocer algo de fauna, o algo de esas poblaciones que son de ese lugar. Hoy es bastante complejo, y lo hablábamos antes de entrar a la sala, con el tema de esta ley que ha sancionado. Ley es anterior, pero bueno, la habilitación para una provincia como Chubut, que premia la caza de determinadas especies, como son el puma y el zorro, que encima son especies autóctonas, nativas. Y la verdad es que uno, cuando aprecia, yo veo imágenes de Sergio cuando hizo alguno de sus viajes en motocicleta, y la verdad es que ver que una persona se detiene en el camino para sacarle foto a un zorro en su lugar y seguir sin molestarlo, eso hace que uno entienda, por lo menos a mí me pasa eso, de que no es uno solo el que lo vive y el que lo quiere de esa manera. Hay muchas personas que lo quieren de esa manera. Tafalla resalta un montón de cuestiones que tienen que ver con las distintas especies, y algo que por ahí uno no se sienta reflexivamente a analizarlo y a pensarlo. Y es como pasa con las orcas y con un montón de especies, pero todas y cada una de las demás especies tienen familias, sus identidades grupales, sus identidades como especie y sus identidades individuos, todos y cada uno. Encerrarlos con la excusa de la conservación para que no los maten afuera, o para que no se extingan afuera, que también se extinguen por conductas propias, y ahí nos conectamos directamente con el ambientalismo, propias de la especie humana, encerrarlos y confinarlos con la excusa de conservarlos para las generaciones futuras es una falacia tan grande que hace perder de vista que lo estamos conservando para las generaciones futuras es sola forma de un ser que ya no va a ser el ser que entró.
Porque Xiamen ya no es una orca que pueda volver y formar su familia. Y puntualizo en Xiamen, vuelvo a insistir porque está hoy muy, muy difundida su situación. Cuando se pone la excusa de conservar, se está conservando la forma de un animal que alguna vez fue un individuo, pero que perdió sus costumbres, sus hábitos y que ya no se comporta como se comportaría en la naturaleza. Por lo tanto, las próximas generaciones de esos mismos animales no van a tener los mismos comportamientos, hábitos y costumbres. Les estamos sacando la identidad, estamos, digamos, matándolos en vida, ni más ni menos. Y creo que esa es la parte central del análisis, no porque haya yo, sino porque son muchos los que coinciden, del análisis de la existencia y la conveniencia o no de que existan hoy los establecimientos de cría, conservación y rehabilitación, como se los llama a veces, de especies silvestres. Creo que en esto también toca mucho el tema de la caza y por eso hablaba del derecho todo como un sistema, porque por lo menos en la República Argentina una ley de protección y conservación de la fauna silvestre que además se replica en casi todas las jurisdicciones, tenemos una vinculación directa con este tema. Hay una vinculación directa con este tema. El problema es qué política hay detrás, cómo los tratamos y cómo desde el Estado se aborda esta problemática que tiene que ver con querer conservar, problemática digo no por los demás animales, sino por nosotros, de querer conservar y no querer depredar y querer defender las poblaciones existentes y a los individuos que hoy habitan. Y con qué métodos y con qué herramientas. Otro tema, y voy a tratar de hacerlo lo más resumidamente posible, aunque creo que es el más álgido. Rita por ahí me lo va a decir, pero creo que es el más viejo y el que más voces levanta, el que más gritos genera, es el de la jineteada. ¿Por qué la jineteada? Hay un montón de situaciones que se viven detrás y alrededor de las jineteadas, como las que se viven detrás y alrededor de la caza. Yo las vinculo y las conecto todo el tiempo, quizás porque uno las vio desde siempre, desde chico, por el contexto, por el lugar en donde vive, sea parte o no sea parte, uno ve igual lo que ocurre y sabe lo que ocurre y se entera. Y las conecto porque, como ponía en ese video, la verdad es que no hay nada que diferencie a la jineteada con práctica de las corridas de toros, de la caza, no hay nada que las diferencie. Salvo el hecho de que no se termina con la muerte del animal, lo cual incluso para quien hablaba en el video y que no se pudo escuchar, para José Mosterín, incluso para él decía en su defensa, aún es preferible, si vamos a plantear esa situación, es preferible que el animal, después de semejante tortura, termine muriendo. ¿Qué es lo que pasa con las jineteadas? ¿Qué es lo que pasa con las jineteadas? Y explico brevemente qué es lo que para mí son las jineteadas. Sobre todo para la gente que por ahí maneja otros términos o terminología y que tiene prácticas similares en sus países o en sus provincias y que no se llaman de la misma manera. La jineteada es básicamente una imitación, sería una imitación, para muchos de nosotros es una imitación de la doma que se hace en el campo, del amansamiento, y uso los términos con muchas comillas, de la domesticación de un caballo
que en el campo se hace para utilizarlo como herramienta de trabajo. En otros lugares se hace para utilizarlo como herramienta de trabajo en el tiro de vehículos, por ejemplo. Lo cierto es que hay un montón de falacias que están detrás de las jineteadas, por lo menos para mí, y voy a por lo menos mencionar 2 o 3. La primera es que se acude a la cuestión de la traición, y la verdad es que no. Yo he llegado a leer en artículos escritos obviamente por personas que defienden esto, pero también se puede leer hasta en fundamentos de alguna norma jurídica, esto de que la jineteada es tan antigua como la patria, que la jineteada es tan tradicional y tan antigua como el nacimiento de la nación o de la república. La patria se hizo a caballo, clásico. Bien, esa es otra de las falacias. Esa es otra de las falacias que van unidas, obviamente. La patria se hizo a caballo. Sí, la verdad que se hizo a caballo, si lo queremos tomar en esos términos. Lo que no se hizo fue jineteando. O sea, ¿qué quiero decir? Está bien que la patria se haya hecho a caballo y que en ese momento no había otro medio de comunicación, que no había siquiera bicicleta, si se quiere, en esa época. No había otra manera. Ahora, no iban jineteando. San Martín no iba jineteando caballo, no iba domando caballo. Y esto se ve cuando uno ve vuelvo a insistir siempre con los fundamentos de las normas, ¿no? La ley 10.348, que es una ley provincial, otra ley de la provincia de Buenos Aires que reglamenta las jineteadas, que las hace, entre comillas, legales, dice en sus fundamentos que las jineteadas son la posibilidad del peón de campo de entretenerse. Y ahí lo vinculo directamente con lo que decía José Monsterín. Digo, si las tradiciones pueden cambiar, si las costumbres pueden cambiar, y si las costumbres analizadas desde la ética pueden estar bien o mal, de acuerdo a la etapa en la que se está viviendo y a la sociedad en la que uno está, la verdad es que hoy hay fotos que yo he, sacado de las redes y que no son de ayer, sino de hace bastante tiempo. Hoy el campo, por lo menos en Argentina, se recorre en cuatriciclos. Hoy las cosechadoras tienen GPS. Hoy las personas humanas que viven en el campo tienen celulares táctiles y con Facebook. Por lo tanto, el entretenimiento no es necesariamente la jineteada, no es la violencia y la golpiza de un caballo. Y a eso se le suma, o por lo menos yo le sumo, que el caballo nunca se doma. Es decir, el caballo no se amansa, porque ya saben que ese caballo, y lo pongo en los términos de quienes practican esto, organizan estos eventos y defienden estos eventos. Ya saben que el caballo no va a servir para trabajar, para pasear, para tirar de un carro. De hecho, tienen nombres para esos caballos. Esos caballos se les llaman chúcaros, bellacos. Hay un montón de adjetivaciones para esos individuos que ya saben desde el origen que no van a poder ser domados, domesticados, docilizados, sometidos. Reservados se les llama acá. No es casualidad que estén Reservados. De hecho, hay una para- fiesta en la provincia de Buenos Aires. Se llama la fiesta del reservado. Y de hecho se reserva para eso. O sea, se reservan para solamente esos espectáculos. Entonces, ahí se destruyen los argumentos, tanto el deporte, porque también trae el juego el tema del deporte, y ahí era una cuestión en la que yo quería por ahí detenerme 30 segundos. Se menciona siempre al deporte y a la destreza criolla y a las habilidades del jinete. Y es particular que, por ejemplo, en la República Argentina por lo menos no tengo una ley que me defina qué es el deporte. Y cuando empezamos con las definiciones y vemos que las definiciones de deporte por personas que se dedican al deporte es compleja, es
no hay un consenso sobre la definición del deporte, que es una práctica deportiva, estamos en problemas, porque si en base a la definición de deporte, que no existe o que no es unánime, sancionamos una ley tratando de deportiva a una práctica que más que deporte tiene violencia, en la que no solo participan seres humanos, porque me podrán decir, el boxeo también tiene violencia, pero son dos seres humanos los que se están eligiendo golpear. Nos guste o no nos guste, nos parezca bueno, malo, sangriento o no, Y hay son dos seres humanos los que están una decidiendo. diferencia ahí que te aporto sobre el boxeo, porque es algo que se repite también. Y es que en el boxeo hay, como bien decís, dos humanos que con su libre albedrío están eligiendo a estar ahí, pero además no hay sometimiento de uno sobre otro. Eso es clave. Exacto. Que no se dan las jineteadas porque las jineteadas están basadas justamente en el sometimiento de unos sobre otros y que se puede analizar desde diferentes miradas eso. Exacto. Y te agrego todos los deportes que tienen que ver con animales, ¿no? Un deporte es una actividad donde los humanos se ponen de acuerdo en generar reglas para de una manera ejercer. En los deportes donde se realizan utilizando animales no humanos, esa característica no se da. Los animales no pueden elegir. Y vale tanto para la jineteada como para el turf, como para el polo. Cualquiera. Las carreras de perros, la que se nos ocurra, ¿sí? Vale lo mismo. Se trata de un deporte. En todo caso, se trata de un acto de sometimiento y un acto de crueldad. Y en ese sentido me parece que sí, como desde el derecho, la función del derecho es conceptualizar estas cuestiones y dar las definiciones correctas, ¿no? Por lo menos para poder abordar estas situaciones desde ese lugar. Absolutamente. De deporte. Absolutamente. Es que esa es una de las cuestiones, por eso decía lo de las falacias. Una falacia es que sea en práctica deportiva. De hecho, Córdoba, que es una de las provincias por excelencia donde se practica la jineteada y tiene los festivales, si se quiere, más tradicionales o tradicionalistas, tiene una ley que expresamente declara las jineteadas como un deporte. Hay otras provincias que tienen una situación similar y en base a esa ley se han rechazado acciones de amparo, por ejemplo, interpuestas por organizaciones no gubernamentales, por ONGs, rescatistas, que saben de qué se trata y que saben qué es lo que vive y sufre el caballo. Y la verdad es que dentro de las falacias está el tema del deporte, está el tema de la doma que no es doma, que es una parodia. Digo, nuestro derecho está, la verdad que está penalizado. Si hubiese voluntad de avanzar que ese lado de los operadores judiciales, es la parodia que está mencionada en la 14346. Y otro tema es el de la traición, digámoslo de esta manera. Si fuese por la tradición, la República Argentina no existiría. No hubiese existido la Revolución Francesa. Exacto. No existiría la democracia. Y agrego, no, ni más ni menos que lo que plantea. Agrego un punto extra, además, lo de la tradición y lo de la cultura, ¿no? Porque se apela a lo cultural y a lo tradicional. Y la realidad es que una de las características de la cultura es que es una adaptación al medio, ¿no? Es algo que hacemos los humanos para adaptarnos y para adaptar el medio a nosotros, es una de las características de nuestra especie, adaptar el medio a nosotros. Y esa adaptación tiene una función vital en un momento particular. Hoy por hoy, eso que en su momento fue vital de repente para la formación de nuestros países, o incluso utilizaba con el contexto moral de la época como entretenimiento y tenía una función social particular, hoy por hoy se mantiene forzadamente porque no tiene una función social específica. Y creo que eso es bien importante tenerlo en cuenta porque apelar a la cultura como algo que debe necesariamente mantenerse es bastante problemático cuando esto no está cumpliendo una función
a nivel social o cuando la función que está cumpliendo es contraria a los ideales sociales y éticos que se quieren fomentar. Pongo un ejemplo y ya no te robo más tiempo, pero acá uno de los ruedos más grandes que hay en Uruguay está en Montevideo, es el de la Rural del Prado, y la Intendencia de Montevideo, para que se hagan una idea, nuestro intendente es lo que sería un gobernador en Argentina, es como la máxima autoridad de ese territorio. Fomenta políticas de género muy fuertes en Montevideo, ¿no? Actualmente, de hecho, tenemos una intendenta que ha reforzado más todavía esto. Y las prácticas que se realizan en las jineteadas van contrarias directamente a todo lo que se está tratando de fomentar con políticas de género, ¿no? Hay cuerpos que están siendo sometidos públicamente y aplaudiendo ese sometimiento violento de unos sobre otros. Hay un sesgo de dominación del hombre sobre la naturaleza que es muy fuerte y que tiene rasgos muy patriarcales arraigados que se siguen fomentando. Entonces, la violencia, que en general, bueno, o por lo menos yo lo conceptualizo así, es una sola y va cambiando de víctimas, no distingue de especie cuando se trata de fomentar esta clase de violencia, de sometimiento brutal de otro que está generando, al que se le está generando la desesperación como parte de una performance o parodia, ¿no? Porque ahí está la clave en la cual tenemos que distinguir la doma de la jineteada, ¿no? La doma que dicen el caballo tiene que ser domesticado, porque si no, ¿cómo trabajamos en el campo? Que también es discutible, pero son 10 pesos aparte cuando hablamos de animales que se reproducen entre ellos por sus genes, por ser bravíos, por ser reservados, por ser chúcaros, para que hagan un buen desempeño a la hora de esta performance particular. Es una actividad que en sí no se sostiene por nada más que el simple hecho de seguir repitiendo un círculo en base a una tradición puntual. Y hay otro aspecto que quiero sumar a estas falacias que vos decías, Mauricio, que es el hecho de la ayuda que dan las jineteadas o determinados espectáculos públicos con animales a las escuelas carenciadas y a la situación de pobreza, ¿no? Ahí a mí me gusta llamar siempre la atención sobre esto porque me parece que realmente es grave que el Estado se escude, específicamente el Estado de Uruguay, porque es donde yo lo he escuchado, se escude en que es necesario hacer un espectáculo violento de sometimiento para subsanar una carencia que el Estado mismo está teniendo. No se pueden financiar escuelas públicas a través de espectáculos que se están haciendo a nivel social. Hay una responsabilidad que el Estado está omitiendo ahí. O sea que me parece que no corresponde que se utilice como argumento tampoco. Absolutamente, es la otra falacia y eso es lo que prevé la propia norma de la provincia de Buenos Aires, la ley 10478 que mencionaba. Mi modo de ver y bajando de lo que decía Sergio, es absolutamente inconstitucional por violentar una norma que es como decir, en la provincia estamos regulando las maneras de matar a otro hombre, estamos regulando el homicidio. Entonces, hay un código penal que lo prohíbe en todo el territorio nacional. Pero yo en mi provincia hago lo que quiero y regulo alguna manera de matar que está bien. La verdad es que no, si está prohibido y es delito en todo, menos en nuestro sistema jurídico y cómo funciona nuestro derecho en la República Argentina. Y lo que quería decir, para terminar y cerrar con este tema muy puntualmente, y tiene que ver con lo que han dicho tanto Rey como Sergio, es que cuando Benítez proyecta, por eso digo, siempre hay que ir a mí me gusta particularmente ir a los fundamentos de las normas y, si se puede, a los antecedentes de esas normas. El proyecto original del diputado Benítez era mucho más amplio. Sí es cierto que tenía cuestiones que no eran estrictamente penales o que para el ámbito penal, que era lo que se quería, una ley penal que sancione los malos tratos y actos de crueldad para los animales, eran defectuosos, había redacciones que eran defectuosas y eso se pulió, si se quiere, en el trabajo de comisiones. Pero el proyecto original decía, por ejemplo, que iban a ser considerados actos de maltrato el exasperar y mortificar a los animales. Si en las jineteadas no se exaspera y mortifica a los animales, pero además,
ese proyecto, en un artículo específico, que era el 4º del proyecto original, prohíbes en todo el país las riñas de animales, corridas de toros, novilladas o parodias, y los actos públicos y privados en que a título de diversión o de exhibición de destreza se hiera, hostilice o maltrate a los animales. Ese artículo 4 es el que quedó plasmado en el actual inciso 8 del artículo 3, que dice que son actos de crueldad, hoy en la ley vigente, el realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas o parodias, sin especificar qué parodias, nos estamos refiriendo a las parodias estas, en que se mate, hiera o hostilice a los animales. Digo, y esto lo sabían muy bien los legisladores de la provincia de Buenos Aires, que citan a la ley 14346. Digo, para no detenerme, también hay muchísimo que tiene que ver con la violencia, con esa sola violencia que decía Rita, la violencia hacia los menores, la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes que ingresan, que ven todo lo que se desarrolla en el ámbito de una jineteada, antes, durante y después. Y también está muy vinculada a esto del patriarcado y de una patria patriarcal, que decía Rita, porque hay varios casos ya, y esto no es cuestión de, es como pasa con la casa, obviamente, no se puede decir que, a ver, todo homicida puede llegar a ser todo psicópata puede llegar a ser un homicida, no todo homicida es un psicópata, y en eso podemos estar de acuerdo, porque traspolar sin más y sin análisis a la generalidad de los casos y de las personas una conducta o determinados elementos o variables estaría mal, pero ya se han dado casos de personas que están en este ámbito y que desde generaciones previas, maman esto, la tradición, el sometimiento del otro, y terminan con algún hecho vinculado a las cuestiones de género. Me voy a detener ahí. Eso requiere un análisis muy profundo desde las políticas estatales, porque también debería sumarse toda esa cuestión. Yo no me olvido que hace un par de años, siempre en las jineteadas, como la recaudación es muy amplia, es muy grande, se suelen dar vehículos 0 kilómetros como premios, se suelen dar 4x4, se hacen rifas muy ostentosas en cuanto a los premios. Y una vez quizá como anécdota, pero la noticia era que en una jineteada había participado una mujer, o había sido también parte del espectáculo una competencia de mujeres, y el premio es una cocina. Hermoso. Digo, esto puede dar para la risa, puede dar para un montón de cuestiones. Hermoso. Pero eso marca la mirada que se tiene. Digo, yo no me voy a despegar de eso porque siempre digo lo mismo, ¿no? Nací en esta misma sociedad, me eduqué en el mismo sistema, pero la verdad es que, como dice Móstenes, hay que evolucionar, hay que avanzar y hay que analizar las prácticas que venimos haciendo solo por el hecho de que las venimos haciendo, porque si en algún lado o en algún momento están mal, hay que cambiarlas y no hay que dudar en cambiarlas. Y el Estado, coincido absolutamente con lo que dice Rita, tiene fundamental protagonismo en cambiar y ayudar a cambiar esta práctica. Y digo, porque hay que señalar esta intersección que se da entre violencia contra los animales y violencia de género y todo tipo de violencias, ¿no? A mí, ejemplo, en Córdoba, en el festival es Villa María, el de la Doma, de la Jineteada. Bueno, uno de los organizadores terminó cometiendo femicidio contra su esposa. Digo, ¿sí? Aún hasta desde ese punto de vista, desde el punto de vista de las conductas, de cómo queremos educar a nuestros hijos, y a los que vengan y qué ejemplos estamos dando, hasta desde ese lugar hay que analizar estos temas. Absolutamente. Realmente lo que el Estado está fomentando con estas cuestiones y con estos privilegios y con estos negocios
y con todo lo que se mueve atrás, un tipo de educación que de alguna manera contradice otro tipo de intenciones de políticas públicas o de políticas, ¿no? Y en ese sentido, también es que hay que apelar a trabajar con otros colectivos y lograr que entiendan que ser indiferentes ante estos temas está de alguna manera socavando aquellos principios y aquellas acciones que pretenden. Y ahí agrego bueno, algo que hablamos capaz que al principio, ¿no? Cuando mencionábamos a Melanie Joy, esa N de lo normal, y cómo normalizar algo y cargado de un estímulo positivo tiene consecuencias que son dramáticas, ¿no? Bueno, si lo hacemos para un fin positivo es bueno, y si lo hacemos como en estos casos puede ser realmente grave, ¿no? Cuando nosotros cargamos a algo como el sometimiento del otro que está sufriendo públicamente de un estímulo positivo como el de la familia, la unión, la diversión y los aplausos, es muy difícil que podamos trazar una línea en la cual entendamos que eso realmente no es correcto y que es correcto solamente en esas circunstancias, ¿no? Entonces, el normalizar algo y fomentarlo a través de todos estos estímulos es algo que estamos dejando como carga social, ¿no? Para las generaciones actuales y para las nuevas generaciones. Y esto del género... Estamos glorificando conductas violentas. Completamente. Estamos en esos espectáculos, estamos haciendo la intervención. Vamos a verlos desde el punto de vista de un espectador joven, ¿sí? De los chicos que acuden. Están internalizando que la violencia, que ejercer violencia es símbolo de pertenencia a una clase, digamos, ¿no? Al macho, al hombre, a la virilidad. Ese tipo Voy a contar algo anecdótico y no muy agradable, pero en realidad en Uruguay yo soy como un poco la cara visible de la campaña en contra de las jineteadas, ¿no? Hay una coordinadora que se llama Coordinadora para la Abolición de las Jineteadas en Uruguay, y casi siempre termina saliendo mi cara por algún lado, ergo en las redes sociales se llena, en la época de más auge de las jineteadas, de halagos muy lindos siempre, que tienen que ver obviamente con mi sexualidad o la falta de ella, y por supuesto con la apelación al macho siempre. No hay un descargo en torno a defender realmente el arraigo de la jineteada, sino que casualmente, al ser mujer, ¿no? Y estar en contra de una actividad que se identifica con la tradición masculina y con la reivindicación de masculinidad, al enfrentarse a la bestia, tiene siempre este desenlace. Y a mí siempre me hace ruido, y es para analizarlo con muchísima más profundidad de lo que podemos llegar a sobrevolar ahora, una distinción o una clasificación que hace la filósofa española Jimena Rodríguez en La liberación animal desde una perspectiva feminista, que creo que se lo subí y si no se lo subo, en la que clasifica a lo cultural por un lado, en oposición a lo natural. Siempre está este sometimiento del hombre sobre la naturaleza, identificando al hombre con el sol, con el día, con la cultura, con la razón, y siempre primando sobre la otra parte, ¿no? En una especie de dualismo en el que se encuentra lo femenino, la noche, la naturaleza, lo animal. Entonces, esta dicotomía suele reeditarse en diferentes aspectos y en diferentes actividades. Esto que termina siendo una performance de lo humano, lo cultural, sometiendo violentamente a lo animal y lo natural. Y es el ejemplo, esto que te pasa a vos es el ejemplo de lo aprendido, de qué cultura y qué valores se han promovido y justamente lo que es necesario cambiar. Acá pasaba con la discusión, cuando estaba la discusión de carrera de perros, que era la apelación a las locas, a las malco, a todo ese tipo de cosas, porque en definitiva esos son. Eso es lo que se aprendió. Y digo,
lo que existe, es difícil pelearse con la realidad. Pero sí, desde el punto de vista de los decisores de leyes, de los decisores de políticas, y de cuando se decide no hacer nada desde la política con estas cosas, lo que no se está entendiendo es que se está haciendo mucho. Se está haciendo todo lo contrario a lo que se busca con determinadas políticas. Porque si no hay un cambio desde lo social, seguiremos teniendo cantidades infinitas de femicidios, cantidades infinitas por más que haya pena. Y es tan amplio y tan amplio, tan profundo y tan abarcativo el tema, y tan interseccional, tan interrelacionado con otras cuestiones, que, a ver, esto toca lo político, toca la educación, toca absolutamente todo. Por eso yo en la charla anterior, en esa proyección de diapositivas, que no me acuerdo si eran 12 o 10 o 12 diapositivas, en una de ellas estaba el párrafo del debate parlamentario del 54, cuando decían que querían constituir o querían impulsar la lucha contra la violencia hacia los animales como política de Estado, y seguido estaba la captura de pantalla de la asunción, creo que era, del actual presidente nacional, donde decía que la cuestión de género, la perspectiva de género debía constituirse en una política de Estado y en una política social, además decía. Y creo que todo esto tiene que ver, y si no lo integramos, si no lo internalizamos, si lo debatimos y lo discutimos como un todo, creo que nunca se va a terminar de concretar eso de la política de Estado en cuanto a perspectiva de género, en cuanto a luchar contra la violencia contra la mujer. Déjame leer 2 artículos que tienen que ver con esta cuestión directamente, no con la cuestión con la mujer, sino con cómo vemos al otro animal. 2 artículos son el 10 y el 12 de esta ley 10.478 de la provincia de Buenos Aires, que reglamenta o que regula las jineteadas. El artículo 10 dice que se prohíbe el uso de elementos o prácticas crueles para estimular la bravura o peligrosidad del potro. Es decir, lo queremos peligroso, pero como bien naturalmente. Eso es lo que dice el artículo 10. Y el artículo 12 dice: cuando fuere detectado algún acto o práctica de los establecidos en el artículo 10, es decir, la utilización de algún elemento o práctica cruel para estimular la bravura o peligrosidad del potro, el potro en cuestión será descalificado y retirado del espectáculo. Lo que yo me pregunto es: ¿qué culpa tiene el potro si el responsable es en todo caso el que está arriba o el organizador? Esto es lo que está legislado, y esto es lo que sigue siendo ley en la provincia de Buenos Aires. Y digo, está bien, lo podrían haber entendido así en algún momento en el que estas acciones no estaban tan discutidas y no tenían tanto apoyo desde las ciencias, desde otras disciplinas auxiliares, desde la ética, desde la filosofía, desde la neurociencia. Digo, ya es urgente que esta ley pase a otro plano, como pasó con la ley que reglamentaba las carreras de perros. Digo, yo simplemente para cerrar, y vuelvo a insistir en esto de que el derecho animal, si hay algo que viene a hacer, creo, es luchar contra estas cuestiones de discriminación arbitraria, de encasillar, de etiquetar, porque me parece, de ver el problema en el otro, cuando el problema en todo caso somos todos y no el otro, y ver cómo lo resolvemos, de no tener herramientas o de tener incapacidades, y de, sobre todo, de hacernos ver que no somos ni más ni menos que una especie más dentro de este planeta. No me quiero poner en abolicionista ni en cuestiones que no soy o que no tengo por ahí del todo autoridad para hablar, pero me parece que el derecho animal viene por todo eso, y por eso veo yo, por lo menos, al derecho en general como todo un sistema que tiene que utilizarse de la mejor manera para lograr sacar a los demás animales de esa situación en la que están, no solo de cosas, sino de cosas sometidas, de
de cosas sometidas y violentadas. Digo, nos podemos meter con el tema de la industria de la carne, del lácteo y de las prácticas que se Pero realizan ahí. más que de cosas, más que a mí me parece que los animales en nuestra sociedad no están en un estado de ser, cualquiera sea, sino están en un estado de no ser. Que es evidente. Vínculos con biopolíticas y necropolíticas, para unos una cosa y para otros otra. Están en un estado de no ser. Digo, vos creo que lo marcaste con el tema de zoológicos. Los animales que uno va a ver al zoológico no son esos animales. O sea, vamos a ver algo que no es. No tiene el comportamiento, no tiene nada de sus atributos. Están reducidos a la nada. Y me parece que esa es la función. Por un lado, visibilizar lo que son, pero sacarlos del estado de no ser, ¿no? Del estado de estar en un limbo a merced de lo que le toque de acuerdo a los intereses humanos. Absolutamente. Y déjame, antes de decir lo que me queda para la... No sé cómo vamos a organizar bien, pero después lo definiremos, el tema de la última charla, la que viene, cómo la vamos a... qué dinámica le vamos a dar, con el tema de la participación y demás, pero por lo menos me quedan 2 o 3 temitas que uno es casa, desarrollarlo un poquito más, el tema de casa, y sobre todo me interesa política criminal y el proceso penal, que es una pata que por ahí hay algunas cuestiones para decir, sobre todo abordándolo no solo desde el proceso penal en sí mismo, sino de otras normas que andan dando vuelta por ahí, que son parte de la política criminal y que a veces no se ven o no se conocen, y las sentencias como una forma de hablar de uno de los poderes del Estado que está empezando a hablar de hace unos años y que está diciendo en algunos casos mucho, en otros casos algunas contradicciones, pero la jurisprudencia está hablando bastante. Y esto de lo cultural y de lo tradicional, lo linkeo con otro de los videos que apareció en estas últimas horas, que ahora la discusión está en si era o no era un perro, pero por si no todos están enterados, bueno, es un video en la vía pública en la que supuestamente se está comercializando carne que no es de un animal de los comúnmente habilitados para consumo, sino que sería... Ni en la forma en la que están habilitados. Y la verdad es que ahí... Sí, a ver, lo que ahí se me abren son los interrogantes nuevamente, esto de lo que se preguntaba Melanie Joy, si no me equivoco, o Carolada, creo que era Melanie Joy, ¿por qué amamos a unos y nos comemos a otros? Melanie Joy, sí. Y el tema de por qué odiamos, y lo pongo entre comillas, a ciertas culturas que esa práctica la vienen desarrollando desde hace mucho tiempo y decimos son esto, son lo otro, cuando acá la verdad es que es una cuestión de tradición, de cultura, matar a uno y matar a otro da a veces lo mismo. Y cuando se aprenden estas cuestiones desde la primera infancia, que es lo que decía Sergio, eso de normalizar, hay imágenes que son brutales cuando uno ve, y encima cuando uno ve que lo publican y lo publican como una foto que quiero que se vea, porque también está eso detrás, esto de ir a la casa, ir a cazar, y el trofeo y demás, y toda la preparación, y el durante y el después, con los chicos. Y esos chicos ya están, como digo yo siempre, ¿no? Están, ahí había una de las fotos jugando con los cuerpos muertos de otros, oliendo la sangre de otros, y ya dejan de ver en ese otro justamente a un otro. Ven a una cosa que se puede hacer lo que quiera con ella, y el límite se cruza muy, muy, muy fácil y muy rápido. Aprovechar, cuando la sociedad sigue normalizando estas cuestiones. Diga, esto que estás diciendo, ya en el cierre, como estuve viendo ahí en el chat que había algunas dudas sobre el trabajo y me parece que es muy ejemplifica, bueno, como sea, que ejemplifica muy bien esto que vos estás haciendo. Ahí va.
como para entender lo que se pide en el trabajo final, ¿no? Que estás tomando una normativa, una norma puntual sobre una actividad y estamos tratando de desgranar qué hay ahí atrás. ¿Qué estamos viendo? No sé, lo pienso desde lo que yo trabajo. Esta ley sobre esta actividad, ¿qué representa? ¿Hay un semáforo en rojo porque es especismo puro y duro donde los animales son cosas y no importa nada más? Como en el caso de la ley de destrezas criollas que habilita las jineteadas en Uruguay. Semáforo en rojo, seguro, ¿no? Hay un semáforo amarillo y es especismo del siglo XXI porque se toma en cuenta que no sufra demasiado, que le corten la punta de las espuelas o que no haya sufrimiento innecesario. ¿Es una ley abolicionista? ¿Qué le faltaría para hacer una ley que realmente contemple al animal como un otro y que le reconozca algún tipo de derechos? ¿Qué es lo que está por detrás de esta legislación? ¿Qué aporta a la sociedad? ¿Hay una política pública enlazada con esto? ¿Podría haberla? Creo que esas son las preguntas que le podemos llegar a hacer para hacer un trabajo a una legislación, a una ley puntual que nosotros querramos elegir para presentar. Es corto, no tenemos que, no es una tesis, es un trabajo que tiene que evidenciar que los conceptos que se trabajaban en el curso, no todos, sino algunos, quedar fijados y que se pueden utilizar para entender mejor las legislaciones de nuestros países en torno a los demás animales. Creo, corríjanme ahí el resto. Sí, justamente yo había pedido que habilitara el micrófono precisamente para pedirles que por favor dejaran claro esto, porque veo que se reiteran estas preguntas y creo que Rita lo ha dejado perfectamente claro. No es una tesis, no tienen que escribir todo el seminario, es, como bien dijo, creo que fue Gabriel Rodríguez, son 2 carillas, una hoja, se les puede ir un poquito más, pero no mucho más. No mucho más, no mucho más. No mucho más. Tomando cualquier ley, cualquier norma de las que se hayan tratado o que conozcan y tal vez no se trató, con estas perspectivas que dijo Rita. Creo que ella lo ejemplificó muy bien y estarán de acuerdo Sergio y Mauricio que está bien entendido y bien explicado. Absolutamente. Sí, sí. Ni más ni menos. 2 cositas quería decir para cerrar. Después te dejo si tenés que decir algo final de la última clase. Y ahí vi que alguien pidió legitimación activa penal. No es un tema que sea parte del curso. Eventualmente, si llega a haber tiempo, yo estoy segura que Sergio Mauricio lo va a poder explicar muy bien y demás. Pero no es uno de los temas que estaba en el curso, para lo cual los invito, porque ellos 3 van a ser parte, a que se inscriban, porque por razones obviamente conocidas y de público saber, hoy la Cátedra de Derecho Animal de la Universidad Nacional del Sur, del Departamento de Derecho, va a ser nuevamente no presencial, va a ser vía MED, va a empezar en agosto. Ellos 3 van a ser parte y por supuesto que va a ser mucho más extensa porque va a ser de 64 horas reloj. Van a tener también, en tanto tengan un 80% de asistencia, un certificado por parte de la Universidad del Sur de asistencia. La aprobación también la pueden tener en tanto y en cuanto hagan el trabajo práctico, pero no es necesario. Si es que simplemente quieren la asistencia, el certificado lo van a tener igual, porque sí es obligatorio para la aprobación para los estudiantes de Derecho, porque es una curricular optativa para quienes hayan ingresado en el 2020. Hay mucha temática que quedó afuera, hay muchas cosas que quedan afuera. Esperemos que alguna de las que se haya quedado afuera se las podamos brindar, como por ejemplo este ámbito de lo penal, se las podamos brindar en la cátedra. Por eso los invitamos, cuando se abra la inscripción, a todos volver a anotarse. Como el martes que viene es la última clase y fue una clase adicional, no quería dejar de decirles esto en esta clase. Y como les puse ahí, el trabajo se entrega el 13 de julio con cargo, como decimos los abogados, eso quiere decir como último plazo, el 14 de julio.
Los dejo para que terminen, Mauricio, Sergio y Rita. Yo simplemente déjame que diga algo con respecto a esto que preguntaban por ahí de la legitimación. Sí puedo, a ver, desde lo que me toque o desde lo que pueda, cuando hablemos de proceso penal, de política criminal y sobre todo de esta ley, yo creo que el otro día algo toqué, el martes pasado, algo dije cuando hablé de este reconocimiento de personalidad jurídica a los demás animales desde la Constitución. Algo toqué, algo deslicé sobre una ley nueva en la provincia de Buenos Aires, y creo que desde ahí podíamos agarrar para hablar por lo menos algo y decir algo de legitimación, sin profundizar demasiado, porque no podemos. Y básicamente en eso se va a sentar por ahí lo que hablemos la semana que viene, o lo que yo tenga para decir la semana que viene en la última charla. Y si hubiese tiempo, ojalá que quede tiempo como para, si tienen preguntas para hacer a lo que les haya quedado del curso, que quieran Esa es la idea, sí. Preguntar y demás, bueno, poder abrir un poquito el micrófono, no para grandes discursos porque somos muchos y no resistiría que cada uno haga su exposición de 10 minutos, 5 minutos, lo que sea. Para preguntas, seguramente sí, pero por favor con ese límite, ¿no? De respetar a todos, en el sentido de que no estamos no, el tiempo no da y hay casi 70 personas, no daría para que todos puedan exponer su posición ante el derecho animal y ante todos estos temas de manera extensa, ni siquiera de manera corta. Así que... Y recordar que a partir de la clase que viene ya van a quedar disponibles todas las clases, así que bueno, esa ansiedad que de repente se está generando de, bueno, ¿cómo lo vamos a abordar? Va a estar subsanado porque van a poder revisar todas las clases ya grabadas y subidas, y también todo lo que hemos tratado de aclarar sobre la consigna va a quedar todo subido a partir de pocos días. Así que... Exacto. Y lo último que digo, de verdad que esta vez lo último que digo, pues tiene que ver con algo que me acordé ahora de que iba a quedar subida la clase. Lo recuerdo por las dudas. En la misma carpeta del Drive subí hace unos 2 días o 3 los proyectos que están ingresados en el Congreso Nacional sobre modificación. Algunos son sobre modificación de la ley vigente y otros son sobre nuevas leyes, pero todos tienen que ver con los demás animales. Están subidos en una carpeta que, digamos, es complementaria a los textos que se habían subido. Es para el que lo quiera tener a mano, lo quiera leer, y es sobre lo que hablamos en la segunda parte del martes pasado. Ahí les subí el link del canal de YouTube de IEDA. La semana que viene, o martes a más tardar a última hora, o miércoles, van a tener habilitados todos los videos de las clases. Ahí lo tienen, cópienlo si quieren. Y les pido, ya que estamos, se suscriben, nos dan me gusta, y bueno, como también les digo que nos hagan ese favor de suscribirse y darnos me gusta a todas nuestras redes sociales. IEDA tiene Facebook, página en Facebook, 2 páginas por si fuera poco, IEDA Instituto de Estudio de Derecho Animal e Instituto de Estudio de Derecho Animal del CAP. Tiene Twitter, tiene Instagram y tiene canal de YouTube. Síganos, por favor, es una manera de ayudarnos a difundir. Y también acaban de preguntar cuándo hacemos los cursos. Los cursos los publicitamos con suficiente tiempo, de la misma manera que ahora les estoy publicitando con suficiente tiempo, porque empieza en agosto la Cátedra de Derecho Animal. Piensen esto, y esperemos que sea el último año que tengamos que hacerla vía Zoom, y lo digo por las circunstancias, porque cambian circunstancias. La cátedra es presencial, como todas las cátedras del Departamento de Derecho en todas las universidades. De todas formas, nosotros también tenemos subida todas las clases del 2019, así que pueden ver de qué se trata y los invitamos a hacerla, así que con suficiente tiempo. Espero que la próxima y la última clase
sea también de semejante presencialidad. Muchísimas gracias a todos, de semejante participación, no presencialidad. Y si no hay nada más para decir, nos despedimos. Sí, perdón. Estoy subiendo el video que pasé, ese video de 1 minuto 45, lo estoy subiendo con sonido al Drive para que lo puedan escuchar por lo menos. Ya nos pusimos mimosos y nos estamos yendo como 20 minutos después de 1:30. Y porque ya estamos terminando. Cerrando. Porque les subí los 2 videos de Monsterín. Yo tengo, que están en el canal en la página del instituto. Si los quieren, también, Mauricio, te los paso para que los subas, porque yo no estoy habilitada para subir al Drive. Y sí, la cátedra es extracurricular para los que son de la Universidad del Sur, pero no son del Departamento de Derecho. Es curricular para los que son de abogacía. Bien. Espero que no hayan quedado las dudas. ¡Apaguen los micrófonos ya! Besos, nos vemos. Chao, chao.